retrasar la edad de jubilación mata. No lo digo yo, aunque lo he dicho muchas veces, sino que en este caso lo dice un estudio académico firmado por Fedea, que no es muy sospechoso de ser de izquierda, de economía heterodoxa, no, es simplemente un estudio más o menos complejo sobre la relación que hay entre retrasar la edad de jubilación y la tasa de mortalidad en los países en los que efectivamente esto ocurre. Veremos que este estudio, que ha sido publicado hace muy poquito, ofrece una solidez empírica bastante envidiable, porque la verdad es que no hay muchos estudios al respecto. Luego lo veremos cuando vayamos a ir diseccionando un poquito el estudio. Es muy recomendable. Aquí lo único que voy a hacer es un resumen, porque es larguísimo, son casi 100 páginas, y la verdad es que sirve como munición para, al fin y al cabo, de tener esa oposición a que nos sigan aumentando, aunque por la puerta de delante o por la puerta de atrás, la edad de jubilación. Porque os recuerdo que en el año 2011 el gobierno de Zapatero, del Partido Socialista, retrasó la edad de jubilación hasta los 67 años, estaba en los 65, por supuesto de forma paulatina en el tiempo y de forma progresiva, pero el gobierno de coalición actual también ha retrasado la edad de jubilación efectiva, no la formal, y una parte lo ha hecho con bastante sentido y otra no tanta. La parte que dio con sentido es que se le da bonificaciones voluntario. Oye, ¿tú quieres jubilarte más tarde? Bueno, pues te voy a dar una bonificación para que tu pensión futura sea mayor. Eso creo que es algo que podríamos aceptar todos. Pero también ha habido penalizaciones, en el sentido de, ¿tú quieres jubilarte antes de tiempo? Como venía ocurriendo, siendo posible hasta el día de hoy, pues vas a tener una penalización en tu pensión, ¿no? Entonces, pues, luego veremos datos. La edad de jubilación efectiva está aumentando en España desde los últimos años, y en parte es, como digo, por estos dos factores, ¿no? La del año 2011, que sigue afectando todavía, y también las recientes del gobierno de coalición. Vamos a ver qué dice este estudio tan interesante. Aquí tenéis el título, es el efecto de la eliminación de la jubilación anticipada sobre la mortalidad. El estudio es de Fedea, firmado por Cristina Vélez Obrero, Sergi Jiménez Martín y Han Ye. Yo lo he visto en inglés, pero lo he pasado por la inteligencia artificial para que se pueda leer ahora mismo en castellano, para que sea más accesible para todos vosotros, ¿no? Fijaos, leo el resumen, el abstract del estudio. En este artículo se estudia el efecto de la postergación de la jubilación sobre la mortalidad mediante la investigación de los impactos de la reforma de las pensiones españolas de 1967. No lo he dicho antes, pero el estudio está enfocado en los efectos de esa reforma de 1967. Tiene mucho sentido hacerlo con una reforma de hace tanto tiempo, porque ha pasado ya muchos años y se puede ver si la gente ha muerto antes de tiempo o no, que es al fin y al cabo la hipótesis que trata de corroborar este estudio y que al final acaba corroborando positivamente, ¿no? Claro, si tú tienes una reforma de pensiones del año 2012 como la que tenemos, pues no ha dado tiempo a poder para poder hacer este estudio, ¿no? Además tiene otros efectos positivos que luego comentaré también. Fijaos que afectó a la población general y modificó de forma exógena la edad de jubilación anticipada, en función de la fecha en que los individuos empezaron a cotizar el sistema de pensiones. Que fue un retraso en la jubilación de casi 5 años. Utilizando los datos administrativos españoles, se observa que postergar la jubilación un año aumenta el riesgo de morir entre los 60 y los 69 años en un 38%, que es un montón, O sea, fijaos, os lo vuelvo a leer. Postergar la jubilación un año aumenta el riesgo de morir entre los 60 y 69 años en un 38%. Y os recuerdo que la reforma de Zapatero fue de aumentar 2 años, del 65 al 67. Se demuestra que la reforma conduce a una mayor mortalidad en todos los subgrupos, en todos, no se libra nadie, y que los efectos son estadísticamente más fuertes para los empleados en sectores con mayor siniestralidad laboral. Obviamente, no nos debería sorprender este resultado, y para aquellos con empleos de baja autoestima. Además, se demuestra que permitir la jubilación flexible mitiga los efectos adversos de la postergación de la jubilación. Un poco lo que os decía, de que si tú lo haces flexible, incluso voluntario, pues te ayuda a reducir este efecto. Sigo leyendo. Existen relativamente pocos estudios sobre el impacto de retrasar la jubilación en la mortalidad. Como ya os adelantaba antes, este estudio la verdad es que es un poco
revolucionario porque no hay mucho escrito sobre ello, ¿eh? La evidencia empírica existente se basa principalmente en lecciones extraídas de experimentos de política que permiten una jubilación más temprana. Hay un montón de estudios ahí citados, como podéis ver, pero son experimentos para una parte de la población, no son políticas reales que hayan aumentado la edad de jubilación para todo el mundo, ¿vale? Y además que normalmente es, como ahí podéis ver, que se permite la jubilación antes de tiempo, no como esto que estamos hablando ahora, que es retrasar la edad de jubilación, ¿no? Como los efectos sobre la mortalidad de adelantar y posponer la edad de jubilación no son necesariamente simétricos, es decir, que no es lo mismo que te permitan jubilarte antes o que te obligan a jubilarte después, estas estimaciones podrían no ser generalizables al mundo de las políticas actuales, donde la mayoría de los responsables de las políticas buscan incentivar vidas laborales prolongadas. Claro, por ahí van ahora los tiros. No van tanto como esos estudios que hemos dicho de puedes jubilarte antes de tiempo, sino que ahora en los últimos tiempos, desgraciadamente, los tiros van por, oye, te facilito o te obligo a jubilarte más tarde, ¿no? Además, la tendencia a unificar las normas de pensión en todas las ocupaciones y sectores ha llevado a muchos países de la OCDE a eliminar gradualmente o restringir el acceso a los planes especiales de jubilación anticipada para los trabajadores en trabajos peligrosos o arduos. Este trabajo aporta nuevas evidencias empíricas sobre esta importante cuestión mediante el análisis de una reforma de las pensiones españolas de 1967. Esta reforma modificó de forma exógena la edad de jubilación anticipada en función de la fecha en la que los individuos empezaron a contribuir al sistema de seguridad social. Fijaos en qué consistió, Los individuos que contribuyeron al sistema de pensiones antes del 1 de enero de 1967, es decir, que hubiesen empezado a cotizar antes de esa fecha, podían solicitar voluntariamente una pensión a partir de los 60 años de edad. O sea que se podían seguir jubilando a los 60 años de edad. Pero los individuos que empezaron a contribuir después de 1967 solo podían solicitar voluntariamente una pensión a los 65 años. Fijaos, el cambio es drástico. Desde ese año de 1967, bueno, pues los de antes sí se podían jubilar a los 60 y el resto a los 65. Por eso tiene ventajas de cara al estudio. Esta reforma tiene varias ventajas para responder a la pregunta de investigación. En primer lugar, la edad de jubilación anticipada cambia de manera discontinua, ¿no? de golpe, en función del año en que las personas comenzaron a contribuir al sistema de seguridad social, lo que nos permite identificar de manera creíble los efectos causales. Claro, si tú tienes a un grupo que sí se está jubilando a los 60 y otro grupo que necesariamente se tiene que jubilar a los 65, puedes ver qué diferencias hay entre uno y otro. Si el segundo grupo muere más, hay mayor mortalidad, tienes claro que la causalidad es esa o que apunta a esa, ¿no? En segundo lugar, en comparación con la mayor parte de la literatura anterior, esta reforma conduce a un aumento sustancial, aproximadamente 4 años, en la edad de jubilación anticipada y da como resultado un retraso considerable en la jubilación. Los estudios anteriores era, te puedes jubilar antes, vamos a ver si eso es bueno para la mortalidad. Algunos dicen que es bueno, otros dicen que es inocuo, pero no había apenas estudios sobre qué pasa si retrasas la edad de jubilación en la mortalidad. En tercer lugar, a diferencia de los estudios anteriores que a menudo se centran en grupos específicos como el personal militar o los funcionarios públicos, que hay unos cuantos que podéis ver, nuestra reforma afecta a la población más amplia y general, afecta a casi todos los trabajadores. Entonces es una diferencia en comparación con otros estudios que es solo para unos cuantos sectores, ¿no? Entonces eso viene también muy bien para realizar este estudio. Sigo leyendo. Comparamos a los individuos que comenzaron a cotizar un año antes del 1 de enero de 1967 con aquellos que comenzaron un año después de esa fecha. Utilizando una regresión de primeras diferencias dentro de la cohorte y controlando una amplia lista de efectos fijos, encontramos que la reforma retrasa la edad del último empleo alrededor de medio año. Aquellos que cotizaron en 1967 también tienen menos probabilidades de solicitar una pensión regular y más probabilidades de solicitar pensiones parciales y de discapacidad. Esto indica que las personas han utilizado otra forma de abandonar el mercado laboral antes, cuando los planes de jubilación anticipada ya no están disponibles. Fijaos de lo que estamos hablando. Si de pronto esa gente empieza a acudir a otras fórmulas para abandonar el mercado laboral, es que desde luego no quieren estar ahí por los motivos que sean, ¿no? Sigo leyendo. También mostramos que tienen una mayor probabilidad de no solicitar ninguna pensión, impulsada principalmente por la mortalidad prematura. Esto lo que quiere decir es que hay gente que no pide una pensión adelantada porque mueren antes de tiempo, ¿vale? Eso es lo que te está diciendo, que es parte
del resultado hay mayor mortalidad, entonces hay gente que muere antes de poder jubilarse, más gente que muere antes de poder jubilarse. Más específicamente, las personas que comenzaron a cotizar después del 1 de enero de 1967 tienen 2,8 puntos porcentuales más de probabilidad de morir antes de solicitar alguna pensión. Fijaos de lo que estamos hablando, 2,8 puntos porcentuales más de probabilidad de morir antes de poder pedirla. ¿Cuál es el impacto de la eliminación de la jubilación anticipada en la mortalidad? Encontramos que las personas que contribuyeron en 1967 tienen un impacto de 3,1 puntos porcentuales, más o menos un 8%, de mayor probabilidad de morir entre los 50 y los 86 años. Cuando examinamos el impacto de la reforma sobre la mortalidad en diferentes tramos de edad, observamos que las respuestas de mortalidad son más fuertes entre las edades en las que las pensiones públicas no son accesibles, entre los 60 y los 64 años. Eliminar la opción de jubilación anticipada aumenta la mortalidad en ese tramo de edad en 2,2 puntos porcentuales, más o menos un 34%. Encontramos que retrasar la salida del mercado laboral por un año, esto es lo mismo que decíamos antes, aumenta el riesgo de morir entre las edades de 60 y 69 en 4,4 puntos porcentuales, equivalente a un aumento relativo del 38%. Este resultado subraya que el impacto adverso de posponer la jubilación sobre la mortalidad se deriva principalmente de la consecuencia a corto plazo de perder el acceso a los planes de jubilación anticipada. Está clarísimo, blanco y en botella. Hay mayor mortalidad en esos grupos de edad a partir de que se aprueba esta reforma de las pensiones y que no se pueden jubilar. O sea, controlando por otros factores, es ese el que está provocando la mayor mortalidad, que la gente no se pueda jubilar antes, como sí había ocurrido hasta la fecha. Demostramos que el aumento de la mortalidad es más fuerte para quienes han trabajado en sectores con una proporción muy alta de accidentes laborales. Este hallazgo es coherente con la literatura previa que establece que las ocupaciones físicamente exigentes conducen a efectos adversos para la salud. Es evidente, ¿no? Pero está corroborado científicamente, académicamente. También encontramos que el efecto de la mortalidad es más fuerte para las personas en trabajos con alta carga psicosocial, con un alto nivel de estrés mental y social. Algo que tampoco nos debería sorprender. Aquí tenéis un gráfico extraído de este estudio en el que podéis ver que hay dos industrias en las cuales hay muchísimos accidentes laborales y es ahí donde más aumenta la mortalidad, obviamente, ¿no? Si hay mayor probabilidad de sufrir accidentes laborales y tú estás trabajando durante más tiempo en tu vida, pues obviamente vas a acabar sufriendo esas consecuencias, ¿no? Y ahí tenéis cuáles son los dos, el sector de agua y saneamiento y el de las industrias extractivas, ¿no? Y ahora, también una diferenciación no tan acentuada como la anterior por las industrias según exposición psicosocial. Y ahí tenéis, bueno, un gradiente. Las mejores tratadas, que apenas las puedo leer, pues son la inmobiliaria, el sector energético, actividades científicas y técnicas. Y las últimas es que ni las puedo leer, ¿eh? Pero bueno, tenéis el gráfico, os lo dejaré por ahí, también el estudio, por si queréis profundizar en ello, ¿no? Y vamos terminando. Nuestros hallazgos sugieren que eliminar el acceso a la jubilación anticipada podría exacerbar la disparidad social en la mortalidad y disminuir la progresividad del sistema de pensiones, ya que las malas condiciones de trabajo a menudo coinciden con salarios bajos. Fijaos, esto es súper importante, de lo que apenas se habla. Sí, retrasar la edad de jubilación mata. Pero claro, mata más a aquellos que tienen menos recursos, porque suelen ser quienes están en este tipo de trabajo que sufren más accidentes laborales y que tienen peor carga mental, ¿no? O sea, con peores condiciones para la salud mental. Pues ya está. Estamos hablando de que es terrible, no solo porque aumenta la mortalidad, sino que encima es doblemente terrible porque aumenta la mortalidad más en aquellos que menos recursos tienen. Por un lado, las personas con empleo más exigentes ven un aumento menor en sus beneficios de pensión porque extienden su vida laboral en menor medida, posiblemente debido a una menor empleabilidad. Por otro lado, estas personas experimentan una disminución en las expectativas de vida debido a la reforma. En algunos casos, incluso pueden morir antes de poder reclamar alguna pensión, como estamos hablando antes. En consecuencia, eliminar el acceso a la jubilación anticipada reduce desproporcionadamente la duración de las solicitudes de pensión y el ingreso total de pensión de por vida para quienes tienen empleos exigentes. O sea que es un fail tremendo, es terrible doblemente, ¿no? Puede parecer un efecto bastante grande. Sin embargo, nuestras estimaciones son comparables en magnitud con los estudios que muestran que la jubilación anticipada reduce la mortalidad. Y ahí pone algunos, ¿vale? Por si alguien quiere echarle un vistazo.
En uno de ellos encontramos que ofrecer una reducción de 5 años de la edad legal de jubilación de los 65 a los 60 años reduce la probabilidad de morir a los 70 años en un 26%, ¿vale? O sea, jubilarte antes reduce la probabilidad de morir. Utilizando la misma medida de mortalidad, encontramos que un aumento de 5 años en la edad legal de jubilación de los 60 a los 65 años aumenta la probabilidad de morir antes de los 70 años en 3 puntos porcentuales, lo que equivale a un aumento del 17%. Otro estudio encuentran estimaciones de una magnitud similar. Encuentran que la jubilación inducida por una disminución temporal en la edad de elegibilidad para la jubilación, de la edad de 65 a 61 o 62, para los funcionarios públicos holandeses de sexo masculino, redujo la probabilidad de morir dentro de los 5 años en un 47%. Ahí lo tenéis, 2,6 puntos porcentuales, ¿no? Encontramos que los trabajadores con derecho a jubilación gradual sufren menos por las reformas, lo que os decía, ¿no? Si tú vas poco a poco jubilándote porque vas reduciendo la carga de trabajo, pues eso es mejor, y este hallazgo indica que retrasar la jubilación es menos perjudicial cuando la reforma de las pensiones ofrece una opción flexible en lugar de una política paternalista que prohíbe a los trabajadores jubilarse antes. Esta es la clave del asunto, ¿vale? O sea, imaginemos que no hay más remedio que aumentar la edad de jubilación, que no es así, ¿vale? Pero imaginemos que partes de esa premisa. Puedes hacerlo obligando a la gente o dando incentivos. Lo primero es lo que hizo Zapatero en el año 2011 y lo segundo es lo que ha hecho el gobierno de coalición. Algunas, en plan, te doy bonificaciones, es decir, vas a cobrar más pensión si sigues trabajando más años, y otras son negativas, son penalizaciones. No te puedes jubilar antes de tiempo, ¿eh? O sea, no con 60, 61, 62, a no ser que tengas penalizaciones importantes luego en lo que vas a cobrar. Y esa ya es mucho más cuestionable, ¿no? Por último, en conclusión, los ahorros fiscales derivados del retraso de la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de pensiones, porque obviamente es eso lo que se busca cuando se retrasa la jubilación, no lo he dicho, pero es evidente, ¿no? La gente está trabajando más tiempo, entonces está pagando más a las cotizaciones sociales, ingresando más a la seguridad social y al mismo tiempo no están cobrando una pensión. Así que bajan los gastos de la seguridad social y aumentan sus ingresos. Entonces, repito, los ahorros fiscales derivados del retraso de la jubilación y la reducción de la duración de los pagos de pensiones no compensan los mayores costos de la menor esperanza de vida, lo que sugiere que la reforma no es económicamente beneficiosa en el contexto más amplio del bienestar social. O sea, esto ya es una comparación muy economicista, ¿no? De vamos a ver qué merece más la pena. O sea, desde un punto de vista humanista, jamás en la vida puede merecer la pena que aumente la mortalidad, pero desde un punto economicista, no olvidemos que estamos hablando de FEDEA, no estamos hablando de ningún organismo rojo, bolchevique, etcétera, etcétera. Pues bueno, incluso desde estos parámetros tan economicistas de ¿qué compensa más? ¿Qué compensa más? Pues ni siquiera así le salen las cuentas, ¿no? Y aquí tenéis pues lo que os decía al principio, cómo ha aumentado la edad de jubilación efectiva, que es la que verdaderamente ocurre, ¿no? Porque sí, sobre el papel la oficial es 67, ¿no? Bueno, todavía ahora no ha llegado, ¿no? Pero que pasó de 65 a 67 progresivamente. Pero la realidad, ¿cuál es? Hay gente que se jubila antes, hay gente que se jubila más tarde. Cuando tú haces ese promedio real, te sale esto. Ahora mismo está en el 65,1. Bueno, en el año 2023, ¿no? Entonces, ha aumentado en los últimos años y tiene que ver con lo que os decía, la reforma de Zapatero, pero también la del gobierno de coalición. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.